suscríbete. El 13 de marzo de 2020, el mundo cerró, con escuelas, trabajos y eventos en vivo deteniéndose temporalmente, iniciando una de las etapas más difíciles en la historia de la humanidad. La pandemia del 2020 marcó un cambio radical en la manera que vivimos nuestras vidas, por lo que resulta difícil creer que ya han pasado 4 años de aquella fecha. 4 años en los que ha pasado de todo en la industria de la lucha libre. Una infinidad de cosas han sucedido desde aquel 13 de marzo, las cuales si te hubiera contado aquel día, probablemente no hubieras creído. Es por eso que hoy, en F24, recapitularemos las historias más increíbles de los últimos años. Estas son 10 historias del wrestling que no te hubieras creído en el 2020. Oficialmente, el tren de F24 se encuentra en el camino a WrestleMania, y así como Cody Rhodes, vamos a terminar esta historia y vamos a llegar a los 10,000 suscriptores. Así que si eres parte del 95% de las personas que no están suscritas y ven mis videos, suscríbete y únete a esta maravillosa comunidad. Ahora sí, comencemos con el tema. Aquel mes de marzo, Edge tenía poco más de un mes de haber hecho su regreso a la lucha libre tras 9 años fuera del ring. La superestrella categoría R terminaría teniendo su primer combate individual en casi una década adentro del Performance Center, sin aficionados, al igual que su segundo triunfo en el Royal Rumble, el cual llegó en el 2021 adentro del Thunderdome. En aquel combate, alguien muy cercano a Edge saldría del retiro, ya que Christian entraría de manera sorpresiva a la lucha, aguantando hasta los últimos 5 participantes antes de ser eliminado por Seth Rollins. Edge lucía como alguien que nunca abandonaría WWE, y aunque Christian ya había pisado otras empresas en el pasado, su estatus poco claro hacía difícil ver dónde estaría su futuro. En el 2020, un combate entre este par lucía improbable, pero hoy en 2024 podemos ver cómo los múltiples veces ex campeones por equipo colisionan en All Elite Wrestling. Christian Cage fue contratado por AEW poco después de su regreso, dándole una valiosa presencia veterana a un roster lleno de jóvenes, mientras que Edge, ahora conocido por su nombre real, Adam Copeland, haría su debut en la compañía en el 2023, tras terminar su etapa con la WWE. Un feudo estelar entre este dúo parecía que se quedaría eternamente en la mente de los bookers de fantasía en marzo de 2020, pero AEW logró llevarlo a la realidad, con los dos probando que la edad es solo un número con sus guerras por el campeonato TNT. NXT Black and Gold solía ser el producto más innovador de la WWE hace 4 años, con una presentación y una filosofía diferente. NXT se había convertido en una marca por separado a SmackDown y a Raw, logrando vencer a ambos shows en Survivor Series y teniendo representación en la cartelera de WrestleMania. Poco antes de la pandemia, NXT se preparaba para celebrar el tradicional takeover del fin de semana del Show de Shows en vivo desde Tampa, aunque este show terminaría por ser cancelado. No lo sabíamos entonces, pero el último takeover de esta era ya se había celebrado, en Portland, en el mes de febrero. NXT competiría contra AEW a lo largo del 2020 y del 2021, presentando talentos nuevos como Swerve Scott, Karrion Kross y LA Knight, aunque la calidad de las historias decayó y la estadía de algunos talentos en la marca comenzó a perder brillo. Para finales de 2021, con Triple H fuera por motivos de salud, la WWE decidió poner fin a uno de sus proyectos más exitosos de la última década, rebrandeando NXT y cambiando por completo la filosofía que lo había hecho tan exitoso, pasando de ser un show indie con producción a un programa totalmente enfocado en los nuevos talentos producidos en casa. No solo es difícil de creer que la WWE dejara morir a NXT, también resulta difícil de creer que este cambio terminó siendo un éxito para la empresa, la cual produjo talentos de gran potencial que ya se encuentran en el roster principal, como los hermanos Creed, Tiffany Stratton y Bron Breakker. Para esta tercera historia, nos encontramos en All Elite Wrestling, ya que aunque se esperaba un enorme nivel de su parte, no se esperaba que se volvieran una competencia seria de manera tan rápida. Prueba de este ascenso son muchas de las contrataciones que hicieron, las cuales no se limitaron al talento que la WWE despidió entre 2020 y 2022. También un par de superestrellas consolidadas que eran favoritos personales de personas con gran nivel de poder en la empresa terminarían marchándose hacia la alternativa. Estoy hablando en específico del doble debut de All Out 2021.
pay-per-view que cerró con las llegadas en simultáneo a AEW de Adam Cole y Bryan Danielson, quienes venían de ser la cara del NXT de Triple H y un estelarista de WrestleMania respectivamente. Las llegadas de Cole y Bryan eran diferentes, ya que a diferencia de muchas otras contrataciones, este par no llegó con quejas sobre su pobre uso en la WWE o sobre cómo el mastodonte de la industria estaba tratándolos mal. Al contrario, se fueron sin una sola mala palabra que decir sobre su antiguo lugar de trabajo, algo que ayudó a legitimizar aún más a AEW, ya que el simple hecho de que múltiples luchadores estelares de la WWE, sin una sola queja sobre su estadía, preferían estar ahí, hablaban maravillas de la compañía de Tony Khan. Cole y Bryan se mantienen en AEW hasta la fecha, teniendo grandes éxitos en la empresa, aun cuando han sufrido un poco con las lesiones. En marzo de 2020, eras un genio si podías reconocer quién era Jay y quién era Jimmy Uso cuando los gemelos competían adentro del ring juntos, algo que cambiaría al poco tiempo de iniciar la era del Performance Center. Una lesión sufrida por Jimmy Uso en WrestleMania 36 lo mantendría alejado del ring por más de un año, tiempo que sería aprovechado por su hermano Jay, quien con ayuda de otra historia que veremos en unos momentos más, comenzaría a ganar relevancia y a elevar su estatus en la cartelera. El regreso de Jimmy serviría como un aditivo para el ahora conocido como Main Event Jey Uso, conquistando los campeonatos por equipo de SmackDown en julio de 2021 y eventualmente también los de Raw en mayo de 2022. Los hermanos mantuvieron el oro en simultáneo por más de 600 días, hasta perderlo en el evento estelar de WrestleMania 39. Jey Uso en 2020 era irreconocible, pero en 2024 es un estelarista de WrestleMania, un estelarista de SummerSlam, tiene una lucha de alta importancia en la cartelera de WrestleMania 40 contra su hermano y se ha vuelto de manera sorprendente en uno de los actos más populares de toda la industria. Las dos leyendas más grandes de la Attitude Era, Stone Cold Steve Austin y The Rock, tuvieron una etapa en la cima que, aunque fue muy exitosa, también fue sorprendentemente corta, ya que Austin y Rocky fueron parte del roster de la WWE por solamente 7 años. De 1996 al 2003, no hubo superestrellas más grandes que estos dos, aunque para marzo del 2020, la Serpiente de Cascabel ya acumulaba 17 años retirado y The Rock llevaba 7 años sin una lucha de más de 7 segundos. Las dos leyendas de la Attitude Era no solo volverían, sino que lo harían en el escenario más grande de todos, ya que ambos estelarizarían WrestleMania. Cabe admitir que estoy haciendo un poco de trampa en esta entrada, ya que a la fecha de grabación de este video, WrestleMania 40 aún no sucede, aunque la lucha de The Rock y Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth Rollins ya se ha confirmado, y es muy poco probable que esta no cierre la primera noche del show. El regreso del tejano sería más sorpresivo, ya que tras 19 años, se subiría al ring para enfrentar a Kevin Owens en el cierre de la noche de sábado de WrestleMania 38 en el 2022, dando una lucha entretenida con KO y cerrando la fiesta con uno de sus tradicionales Beer Bash para celebrar su victoria. Nadie en 2020 tenía presupuestado que Stone Cold y The Rock volverían para estelarizar WrestleMania, pero las historias adecuadas llegaron y los acuerdos se cerraron para que nuestras mentes viajaran en el tiempo hasta los 90s por una noche más. Un reinado de 4 años como campeón universal para Roman Reigns suena perfectamente como algo que Vince McMahon hubiera hecho sin pensar para ayudar a su proyecto para cara de la empresa en el 2020, por lo que el hecho de que este reinado se haya vuelto realidad no es lo que entra en esta lista. Lo que sí entra, y era totalmente impensable hace 4 años, eran las acciones que llevaron a Reigns a tener este reinado, ya que en aquel entonces un heel turn y una alianza con Paul Heyman no eran más que el sueño de varios bookers frustrados de internet, aunque este sueño se convirtió en realidad en agosto de 2020, ya que el perro mayor regresó como heel y con un nuevo sabio en su esquina. Reigns ganaría el campeonato universal una semana después de volver, y se aliaría con varios miembros de su familia, como los Usos y Solo Sikoa, para formar una nueva facción que dominaría la WWE por los siguientes 3 años, The Bloodline. Reigns ha vencido a una infinidad de luchadores en su etapa como campeón, desde los esperados como Edge, Braun Strowman y Rey Mysterio, los íconos John Cena, Randy Orton y Goldberg, y las sorpresas como Cesaro, LA Knight y Jey Uso, dándonos uno de los reinados más legendarios en la historia de este deporte.
En 1992, la WWE celebró una de las ediciones más interesantes de SummerSlam desde Wembley Stadium, en Londres, Inglaterra. El show fue un éxito rotundo, y hasta la fecha es considerado como uno de los mejores SummerSlam de la historia, tanto que hace sorprendente el hecho de que la empresa nunca volvió a Wembley. Pasaron los años, y para el 2020 el regreso aún no se daba, pero los rumores y los deseos de un nuevo pay-per-view en Reino Unido eran gigantescos. La WWE regresaría a las islas con un pay-per-view en el 2022, pero no lo haría en Wembley, ni en Londres, prefiriendo celebrar Clash at the Castle en el Millennium Stadium en Cardiff, Gales. La decisión de no volver a un estadio tan icónico como Wembley fue controversial, pero la lucha libre volvería con éxito al estadio más famoso de toda Inglaterra a mediados de 2023. Solo que no lo hizo con la WWE, ya que sería AEW quien llevaría All In hasta el viejo continente. La empresa de Tony Khan armó una cartelera algo bizarra, que aunque llena de calidad, tuvo a muchas de sus estrellas en luchas poco importantes, pero que de la mano de combates como Will Ospreay contra Chris Jericho, CM Punk contra Samoa Joe y el evento estelar entre Adam Cole y MJF, metió más de 80,000 personas a Wembley, un récord para cualquier empresa americana no llamada WWE. All In fue la confirmación de que AEW no se va a ir en un buen rato, y de probar lo equivocadas que estaban las personas que creían que esta compañía fracasaría y desaparecería en sus primeros años. Las celebridades no son extrañas en el mundo de la lucha libre, aunque muy pocas estrellas externas habían logrado adaptarse al deporte, teniendo apariciones útiles y buenas luchas. Los Floyd Mayweathers y los Mr. T's eran escasos en comparación a otros ejemplos, razón por la cual en el 2020 nadie se imaginaba que dos de las celebridades más grandes de sus respectivos mundos tendrían actuaciones de enorme nivel adentro del ring, con uno de ellos volviéndose un miembro del roster a tiempo parcial e incluso conquistando oro. WrestleMania 37 vio el debut adentro del ring de Bad Bunny, uno de los cantantes más populares de la actualidad, luciendo excelente en un combate por equipos en el cual junto a Damian Priest derrotó a The Miz y a John Morrison. El Conejo Malo tendría un segundo combate en Backlash 2023, evento en el que fue recibido como un héroe en Puerto Rico antes de vencer a Damian Priest en un combate callejero. El artista no fue la única celebridad en darse a conocer en la WWE en WrestleMania 37, ya que al día siguiente, en la segunda noche de ese evento, Logan Paul, uno de los influencers más grandes de todo internet, apareció como invitado e incluso recibió una Stunner de parte de Kevin Owens. Paul haría su debut adentro del ring un año después, en WrestleMania 38, haciendo equipo con The Miz para enfrentarse a Rey y a Dominic Mysterio, y desde el día 1 se le vio algo nunca antes visto a una celebridad. Logan no lucía fuera de lugar, al contrario, era un natural en el ring, impresionando tanto a la WWE que ésta lo firmó a un contrato de superestrella en el 2022 y eventualmente lo renovó en el 2023. Paul ha tenido luchas de alto nivel ante algunos pesos pesados de la industria, como Seth Rollins, Rey Mysterio y Roman Reigns, siendo el influencer el actual campeón de los Estados Unidos. El hecho de que Logan Paul, de todos los luchadores en el mundo, es el campeón de los Estados Unidos, de manera legítima y hasta cierto punto merecida, es una de las historias más increíbles de los últimos 4 años. Si aquel 13 de marzo de 2020 hubieras hecho una encuesta al público, preguntando por los dos luchadores que tuvieran menos posibilidades de regresar a la WWE, las dos respuestas más populares muy seguramente hubieran sido CM Punk y Cody Rhodes. Punk salió de WWE en 2014, en medio de mucha controversia, en la cual estaba involucrado su uso, la dirección creativa general de la empresa y algunas lesiones mal diagnosticadas, siendo muy vocal con sus problemas y dejando claro que no tenía planeado regresar nunca. Por el otro lado, Cody dejó WWE tras sentirse insatisfecho con su personaje, tras un par de años como Stardust, convirtiéndose en la cara de las independientes y eventualmente en uno de los fundadores de All Elite Wrestling, sirviendo como la cara principal de la empresa ante los medios aquellos primeros años. Rhodes y Punk eran las caras de un movimiento anti-WWE que existía entre muchos aficionados a finales de la década de los 2010, lo que vuelve todavía más impactante lo que terminaría pasando. El contrato de Cody con AEW no fue renovado, dejando la empresa que él había ayudado a crear a principios de 2022, haciendo su regreso a la WWE unos pocos meses después en WrestleMania 38, mientras que CM Punk
cuyo regreso a AEW pudo perfectamente entrar a esta lista también, terminó como el enemigo público número 1 de un sector de los leales seguidores de la compañía de Tony Khan, dejándola a mediados de 2023 para regresar a la WWE en Survivor Series ese mismo año. Ver a Rhodes y a Punk en Monday Night Raw resulta algo surreal con el contexto de aquel entonces, y el hecho de que ambos son tratados como estrellas principales, con potencial a estelarizar WrestleMania, y en el caso de Cody estelarizándolo, vuelve sus regresos dos historias de negocios exitosos e increíbles para la WWE. Sin lugar a dudas, la historia más increíble de los últimos 4 años ha sido todo lo sucedido con Vince McMahon desde el 2022. En el 2020, McMahon era visto como una personalidad que nunca se bajaría del barco, alguien apasionado por su trabajo y cuya energía no lo dejaría abandonar su lugar como el manda más corporativo y creativo de la WWE. Esta imagen comenzaría a tambalear en junio de 2022, cuando salieron a la luz algunas acusaciones sobre cómo el jefe escondía algunas relaciones extramaritales con ex empleadas de la empresa con la firma de Non-Disclosure Agreements, los cuales pagaba con dinero de la compañía. Parecía que esta sería otra controversia que simplemente pasaría, y todo seguiría igual. Pero en julio de 2022, McMahon anunció de manera sorpresiva su retiro vía Twitter, dejando el barco corporativo a Nick Khan y el aspecto creativo a Triple H. McMahon retirándose era algo difícil de creer, aunque aún se mantendría como uno de los principales accionistas de la compañía, algo que le permitiría regresar en enero de 2023. La idea de una WWE sin Vince como creativo era inimaginable, pero la idea de una WWE sin Vince como dueño lo era todavía más, causando mucho revuelo la noticia que indicaba que el regreso de McMahon se dio con la intención de buscarle un comprador al imperio de la lucha libre que él había construido. WWE fue vendida a Endeavor, quien creó una nueva compañía conocida como TKO, la cual unió a la WWE con la UFC, dejando a McMahon como un ejecutivo externo sin poder creativo en el producto de la WWE. Su salida definitiva de cualquier cosa relacionada a la empresa se daría en enero de 2024, luego de que salieran a la luz acusaciones mucho más fuertes en su contra. No queda duda que la historia más sorpresiva de los últimos 4 años es la salida de Vince McMahon de su propia creación, y el hecho de que sin él, la WWE se encuentra pasando por uno de sus mejores periodos en los negocios y creativamente de todos los tiempos. Estas fueron 10 historias increíbles que han sucedido en el wrestling desde el 13 de marzo de 2020. Han sucedido infinidad de cosas más, por lo que si quieres dejar más ejemplos de historias interesantes, te invito a que las dejes aquí abajo en la caja de los comentarios. También te invito a que te suscribas al canal con la campanita activada para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Esto fue F24 y te veré en el siguiente video.